Hola y bienvenidos a la tercera parte del curso de geometría. Vamos a seguir resolviendo problemas como siempre. Les recuerdo que si tienen dudas, comentarios o sugerencias, los pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Y bueno, vamos a seguir con lo mismo, resolviendo problemas. Así que empezamos. El siguiente problema nos dice, la figura de abajo está formada por cuatro círculos iguales de cuatro segmentos de línea. Ahí están los cuatro segmentos de línea. Y dice, sabemos que el área del cuadrado formado con los centros de los cuatro círculos es 4 centímetros. Ok, los centros de los cuatro círculos son estos. ¿Sí? Y del cuadrado formado, significa que este de aquí es un cuadrado, ya lo ubicamos. Y dice que su área es 4 centímetros. Como el área del cuadrado es 4 centímetros, aquí podemos obtener el valor de cada lado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues si sabemos que la fórmula para sacar el área del cuadrado es lado por lado, entonces tengo que encontrar como que dos números que multiplicados me den 4. Pero aquí pues está muy fácil, ¿no? O sea, 2 por 2 nos da 4, ¿sí? Hay que sacar lo que sea obvio, ¿sí? De aquí ya podemos partir. Sabemos que este de aquí mide 2. ¿Qué es lo que queremos obtener? Calcular el perímetro de la figura. El perímetro de la figura hasta acá. Así que vamos a ocupar saber cuánto mide esta parte del perímetro del círculo o de la circunferencia. Para eso pues ocupamos saber el perímetro de la circunferencia, así que usamos la fórmula que conocemos, que es pi. Si aquí el radio es 1, como habíamos visto, porque de acá a acá mide 2, así que la mitad es 1, entonces ¿cuánto mide el diámetro de cada círculo? Pues el doble que el radio, o sea 2. El diámetro nos va a medir 2. Sí, por ende, el perímetro va a ser 2 por pi, ¿sí? Por la fórmula. El perímetro de la circunferencia va a ser 2 por pi. Y si nos fijamos, esto de aquí es como la cuarta parte de la circunferencia. Pero aquí hay otra cuarta parte, y aquí hay otra cuarta parte, y aquí hay otra cuarta parte. Al final tenemos 4 cuartas partes, así que si las sumamos, pues se nos forma el perímetro entero, el perímetro de la circunferencia entero. Así que pues sabemos que el perímetro de la circunferencia entera es 2pi, así que pues ya tenemos esa parte. 2pi es lo que miden las partes verdes. Ahora nos falta obtener cuánto miden estas partes rojas, estos segmentos de línea. ¿Y cómo hacemos eso? Pues veamos aquí como que esto de aquí mide lo mismo que los lados del cuadrado. Así que pues van a seguir midiendo lo mismo, 2. 2. Entonces, este mide 2, este mide 2, este mide 2 y este mide 2. ¿Cuánto mide la suma de todos estos? Pues 2 más 2 más 2 más 2, 8. Así que la respuesta sería 8 más 2pi más 2. Y listo. Esta sería nuestra respuesta. Ahora el siguiente problema nos dice, sobre un lado de un hexágono regular, una figura regular es aquella que tiene todos sus lados iguales. Un hexágono regular es un hexágono que tiene todos sus lados iguales, que todos sus lados miden lo mismo. Entonces dice, se traza el cuadrado ABGH. ABGH. Si recordemos que cada letra es el vértice, son vértices de la figura. ABGH, entonces ABGH. Este es el cuadrado del que habla. ¿Sí se ve? Y bueno, ya, ok. Entonces sobre un lado de ese hexágono regular se construyó este cuadrado. Después, el vértice C del hexágono se trazan las rectas AC y GC. Bueno, este es el vértice C y este es el vértice A, entonces se traza la recta AC, ¿sí? Que es esta línea que va de A a C, y GC, que es la que va de G a C. Y nos pregunta, determinar la medida del ángulo GCA. Bueno, aquí el problema, bueno, aquí le faltaba un dato al problema, que era que cada uno de los ángulos internos del hexágono mide 120 grados. ¿Sí? Así que, bueno, para hacer esto tenemos que conocer cómo funcionan los ángulos, cómo funcionan y cómo son en las figuras. Pero ahora, eh, algo que tenemos que recordar es que en un cuadrado,
¿cuánto medirán cada uno de los ángulos internos de un cuadrado? Pues si recordamos, los ángulos así son de 90 grados, ¿no? Los que son como que perpendiculares son de 90 grados. Esta es una de las propiedades del cuadrado, que todos sus ángulos miden 90 grados. Pero si tenemos un ángulo que mide 90, podemos escribirlo de dos formas que al final significan lo mismo, que es escribirlo así, así, que es como que un rectangulito. Esto significa ya está dando por hecho que el ángulo mide 90 grados. Por eso los puse así aquí, todos de 90. Entonces, pues anotamos eso que conocemos aquí. Este ángulo de aquí mide 90. Mide 90. Ahora, ¿qué más hay que saber? Ahora los triángulos. Aquí los triángulos cambian mucho, ¿sí? Según el triángulo son sus ángulos. Todos son diferentes en cada triángulo. Por ejemplo, este triángulo tiene ángulos diferentes que los de este triángulo. Y lo mismo, son igual diferentes que los de este triángulo. Pero algo muy sencillo y una propiedad que cumple siempre y es fácil de recordar es que los ángulos internos de todos los triángulos suman 180. Siempre, siempre. Si yo les digo que este de aquí mide 80 y este de aquí mide 30, y si les pregunto cuánto vale este ángulo, ¿cómo se sacaría? Pues si todos suman 180, pues para saber cuánto mide este, le resto los otros dos. O sea, y esto es lo que valdría este ángulo, ¿sí? Se determina la medida del ángulo GCA. GCA. O sea, donde está el ángulo es en la letra del medio, aquí, ¿sí? GCA. Entonces, este es el ángulo que nos pide. Ahora, ¿qué más hay que saber? Imagínense que tenemos este triángulo. Y haciendo cálculos así, obtenemos que este ángulo de aquí mide 30 y este de aquí también mide 30. Bueno, ¿cuánto medirá el de arriba? Pues 180 menos 30 menos 30, o sea, 180 menos 60. Aunque este triángulo, en verdad, este ángulo no mide 120, mide menos. Pero como digo, las figuras no tienen que ser reales, solamente tiene que tener datos reales para trabajar en ello. Entonces ya tenemos que esto vale 120. Otra propiedad es que, o sea, si tenemos dos ángulos iguales, como aquí, que el 30 y el 30 son iguales, sus lados opuestos también van a ser iguales, ¿sí? Entonces, si vemos que aquí que estos dos valen 30, entonces el lado opuesto de cada uno, o sea, el lado opuesto de este es este, y el lado opuesto de este es este. Entonces, estos dos miden lo mismo. Y lo mismo pasa al revés. Si tenemos un triángulo así y sabemos que ahora que este de aquí mide, le voy a poner otro número, 80, y de alguna forma sabemos que este lado de aquí es igual a este lado de acá, entonces sus ángulos opuestos, ¿cuál es el ángulo opuesto de este? Pues este, y el opuesto de este es este, miden lo mismo, ¿sí? Pues si estos dos miden lo mismo y sabemos que todos los ángulos internos suman 180, pues estos dos van a sumar 180 menos 80, que es lo que mide este. O sea, nos da 100. 100. Y 100 es lo que miden estos dos ángulos sumados. Entonces, ¿cuánto mediría cada uno? 50. Bueno, esto entre 2 y cada uno de estos mide 50. Esto es suficiente para resolver este problema. Si no sabemos esto, no hay forma de resolver el problema. Pero al final, pues vean, ¿no? Son propiedades muy sencillas, ¿no? Y obvias también. Pues si los dos lados de estos son iguales, pues entonces pues es obvio, ¿no? Pensar que también pues los dos ángulos van a ser iguales. Así que con lo que sabemos, ¿qué podemos obtener aquí? El problema primero nos decía que todos los ángulos internos del hexágono miden 120. Si sabemos que este mide 90, entonces ¿cuánto mide este? Pues lo que le falta, ¿no? Para 120. ¿Cuánto le falta al 90 para que sea 120? Pues 30. 30. Ahora, todo este ángulo de aquí mide 120, ¿verdad? ¿Sí?
Pero como recordamos, el problema decía que la figura era un hexágono regular. Esto significa que este lado de aquí mide lo mismo que este lado de acá. Entonces, aquí podemos observar que este triángulo es isósceles. Isósceles es que dos de sus lados miden lo mismo. ¿Y qué habíamos visto de los triángulos que son así? Pues que sus ángulos también son iguales. Sus ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Si este de aquí mide 120, ¿cuánto medirán la suma de estos? Pues 180 menos 120, ¿no? 180 es el total. Le restamos lo que vale este de aquí, pues que habíamos visto que era 120. Sí, menos 120. Y nos da 60. 60 miden la suma de los dos. Entonces, ¿cuánto medirá cada uno? La mitad. 60 sobre 2, 30. Ahora, ¿qué otra cosa podemos observar? Aquí, este es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado. ¿Y qué pasaba con los cuadrados? Pasaba que todos sus lados son iguales. Por eso es un cuadrado. Si no, sería más como un rectángulo. Este de aquí es igual a este de aquí. Pero recordemos que es un hexágono regular. Entonces este de aquí también mide lo mismo que este de acá. Y que vemos aquí que se forma otro triángulo isósceles. Este otro triángulo también cumple que dos de sus lados miden lo mismo. Entonces usamos otra vez la misma propiedad, que nos dice que los ángulos estos miden lo mismo. ¿Sí? Fíjense bien que sean los opuestos. Este es el opuesto de este verde y este de acá es el opuesto de este verde. Así que, bueno, si este mide 30, la suma de estos dos mide 180 menos 30. Y eso es 150. Este más este mide 150, entonces cada uno mide 150 sobre 2. Y esto es 75. ¿Sí? Este de aquí mide 75 y este de acá mide 75. Pero recordemos, ¿qué era lo que nos pedía el problema? Pues la medida de este ángulo de aquí. Solo esta parte. Sí, porque chequenlo, decía GCA. GCA. Si ya sabemos que todo este mide 75 y este de aquí mide 30, si recuerden que este mide 75 porque mide lo mismo que el de acá, 75. Entonces, pues ¿cuánto mide este cachito de aquí? Pues la resta, ¿no? De 75 menos lo que mide este, menos 30. Y eso nos da 45. Y listo. Esa sería la respuesta del problema. 45. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente parte. Espero que haya quedado claro. Si no, ya saben, pueden dejar sus comentarios. Y bueno, nos vemos. Gracias por ver.